10 de la mañana, 2 minutos. Bienvenidos a este nuevo Unisabana Ágora que sigue siendo de manera virtual. Continuamos en nuestras casas protegiéndonos en esta pandemia, pero mantenemos nuestra agenda de Unisabanas Ágora que hemos establecido desde el comienzo de año. Y hoy corresponde al Departamento de Audiovisual a cargo del profesor Eduard Goyeneche. Pueden seguir nuestra transmisión en www.unisabanamedios.com vía streaming y pueden utilizar también el numeral Unisabana Ágora, numeral Unisabana Ágora en todas nuestras redes sociales para hacer sus comentarios, sus preguntas, inquietudes o reflexiones que tengan con relación al tema que vamos a tratar hoy. Nuestras cuentas en redes sociales son USM con Sabana, todas con el nombre USM con Sabana, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Nuestro invitado de hoy es Juan Manuel Escobar, es productor y director de contenidos de realidad virtual y aumentada, apasionado por conectar la industria de realidades inmersivas en Colombia y Latinoamérica e impulsar los medios inmersivos e interactivos para su aplicación en múltiples industrias. Escobar es socio de la empresa de tecnologías inmersivas Aroa Studio, cofundador de la Asociación Colombiana de Realidades Inmersivas y Emergentes XR creador también de la red XR Latam y miembro activo de Immersive Learning Research Network Capítulo Colombia. También ha sido docente de tecnologías inmersivas en programas de posgrado en distintas universidades del país. Juan Manuel Escobar es artista visual de profesión y anteriormente director y productor en proyectos de documental, lifestyle y publicidad para cadenas nacionales e internacionales como Discovery Channel, National Geographic, ZDF, History Channel, Señal Colombia, Sony y A&E Entertainment, entre otras cadenas mundiales. Le damos la bienvenida a Juan Manuel Escobar y su Unisabana Ágora Narrativas Inmersivas, 360 nuevas maneras de contar historias. Juan Manuel, buenos días, muchas gracias por atender esta invitación, bienvenido y los micrófonos son suyos. William, buenos días y muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar acá. Les voy a compartir acá pantalla e iniciamos con la presentación. Vengo a hablarles sobre narrativa. Muy bien comentaba, yo en Aroa Studio me dedico al tema de realidad virtual y aumentada y desde hace 5 años vengo trabajando en este tema. Entonces, desde pequeño he estado con una cámara grabando las historias familiares. Recuerdo que cuando era pues, pequeño, 13, 14 años, siempre andaba con una cámara grabando las reuniones que había en la familia o los amigos. Desde ahí digamos que empezó el interés. Ya posteriormente estuve trabajando en comerciales, después estuve trabajando en documentales y ahí fui como afinando el interés por contar historias, por conectarme con una historia, por ir a investigar a los territorios, por ir a buscar y hablar con las personas y encontrar esa historia específica que queríamos contar. Y eso fue lo que me brindó el documental. Pero entonces, ¿cómo es la transición? Y para que ustedes vean un poco cómo es esto de contar historias con realidad virtual y aumentada. Y quiero darles como una perspectiva general de cómo sucede esto para que ustedes terminando esta charla puedan identificar en qué momento aplicarlo y ojalá podamos ver muchas más historias contadas con estos medios. Entonces, como ven en la imagen izquierda, pues yo venía contando historias con este tipo de cámaras y lente y una óptica específica y pensábamos cada plano con un lente diferente, formatos 4K, 2K, 4K. Después en documental, pues ya íbamos con una cámara mucho más ligera, pero también siempre pensando en el plano y en el encuadre como tal. ¿Cómo voy a contar esta historia? ¿Qué plano de establecimiento voy a hacer? ¿Qué plano general voy a hacer?
qué plano cerrado voy a hacer para contar esa historia específica. Y después en el 2015 me encuentro con que entro, me ponen unas gafas de realidad virtual y eso para mí cambia completamente el panorama. Estaba inmerso en una historia, era el centro de esa historia y empiezo a contar historias en realidad virtual. Pero ahí la diferencia era que las contábamos con GoPro y con un rig de GoPro de 6 cámaras, que para ustedes puede sonar un poco extraño cómo pasar de la cámara de la izquierda con toda su óptica, un rig grande, un soporte grande, todo el tema, soportes con dolly, de todo, a pasar a un rig de 6 cámaras de GoPro que normalmente en una producción audiovisual pues funcionan como action cams para algo muy específico. Pero esto, ¿cómo funciona? Cuando yo estaba haciendo documental, este es un esquema como muy específico de lo que sucedía en un documental. Entonces está la cámara, tenemos las luces, el micrófono encima del personaje, somos 2, 3 personas, digamos, dentro pero tenemos cables por el piso, las luces, pero cuando entramos a contar una historia en 360, si ustedes se dan cuenta, acá no tenemos cámara, no tenemos crew, no tenemos luces, no hay cables por ningún lado. Y esa fue la gran diferencia al entrar a contar una historia 360. Como tenemos múltiples cámaras o lentes, dependiendo de la cámara que vayamos a utilizar, pues no podemos esconder, no hay un detrás de cámaras y tampoco hay una planimetría. Entonces, ¿cómo contamos una historia cuando no hay planos y no hay equipo detrás de cámaras? Y eso fue lo que sucedió. Por ejemplo, imagínense esta situación específica. Si yo quisiera tener un primer plano de este personaje, simplemente hago un zoom o pongo un lente mucho más cerrado para tener un primer plano del personaje. Pero en este caso, ya cuando estamos hablando de temas de realidad virtual, para tener un primer plano de este personaje que viene acá caminando, el personaje tiene que desplazarse y acercarse a cámara o yo acercarme a él. Y esa es la gran diferencia que tenemos al momento de contar una historia en realidad virtual o 360 grados. La planimetría, todo es general y todos los planos suceden como sucede en el mundo real. Si yo quiero tener algo más cerca, simplemente me desplazo y me acerco a él. Y si lo quiero tener más lejos, simplemente me alejo y tengo un panorama general de lo que está sucediendo. Y esta es una frase con la que me gusta empezar y es, las evoluciones tecnológicas nos han llevado a que con la llegada del sonido se hable de cine mudo, con la llegada del color del cine a blanco y negro y con las tecnologías inmersivas como realidad virtual y aumentada, los de hoy se conocen como contenidos planos. Imagínense cómo fue a finales de 1800, 1895, cuando los hermanos Lumière proyectaron esta imagen. Para los que no la conocen, esta proyección la hicieron en un teatro y era un tren que venía a cámara y es la primera muestra de cine que se hizo. Cuenta la historia que los que estaban en el cine, cuando vieron que el tren venía hacia cámara, algunos salieron corriendo. Y esa misma sensación fue la que yo tuve en el momento de ponerme unas gafas de realidad virtual y poder estar girando alrededor y poder tener una situación atrás, una situación arriba, abajo, y como usuario identificar y poder girar y definir qué punto de ese entorno 360 era el que quería ver. Y es que desde los inicios del cine, y mucho antes, pues esto desde la estructura de Aristóteles, nos habla de una historia que se cuenta a partir de inicio, nudo y desenlace. Tenemos un inicio, la situación empieza, sucede algo que logra desenvolver esa situación, crea un conflicto en esa situación y ya tenemos un desenlace que logra resolver. Pero entonces hemos oído con esa estructura, y esta palabra es muy conocida ahorita, storytelling, y es que, ¿cómo vamos a contar esas historias? Y el storytelling es súper importante, tenemos que saber contar las historias, pero ¿qué pasa con ese storytelling? Ese storytelling con lo que les contaba ahorita, cuando estamos hablando de un proyecto audiovisual, es en un contenido plano. Digamos que hay una pantalla que me aleja de ese contenido que realmente estoy viendo. Y por eso es que ahora con los contenidos inmersivos hablamos del story doing. Y el story doing lo que significa es
cómo ese usuario es el eje central de la historia y hace parte de la historia. Todas las historias y todo lo que sucede alrededor se está contando alrededor de ese personaje central. El personaje decide a dónde mirar, puede ver 360 grados. Uno como director y productor le puede indicar y le puede dar guías a dónde mirar, pero esa es la gran diferencia de dirigir y producir un proyecto para un contenido tradicional a un contenido en realidad virtual. El usuario es el eje central de la historia y decide a dónde mirar. Es que, ¿qué pasa con la realidad virtual? Cuando estamos en un contenido plano, simplemente estamos viendo pasivamente un contenido que un director o un productor dijo cómo debía ser, ya por un proceso de postproducción, el editor ya le dio ritmo y vemos esa historia que nos quieren contar. Pero cuando estamos en realidad virtual, utilizamos nuestros sentidos como medio. ¿Y esto qué significa? Imagínense ustedes, por ejemplo, en esta experiencia particular, que ustedes se pongan unas gafas de realidad virtual y están en los zapatos de una persona ciega. Ninguno de nosotros ha estado en esa situación o podemos tener alguien conocido que puede estar. Pero ¿qué pasa cuando no solo nos lo cuentan, sino que estamos viviendo y entendiendo el mundo desde una persona que no tiene la posibilidad de ver? El oído se agudiza, los sonidos se aumentan, empecemos a entender todo un entorno por medio de los sonidos. Esto es lo que nos permite la realidad virtual y es por eso que la realidad virtual la denominan como la máquina de la empatía, porque es la única tecnología actual que nos permite ubicarnos en los zapatos de otra persona y entender o ver el mundo desde esa perspectiva. ¿O qué pasa, por ejemplo, si vamos a contar una historia desde el punto de vista de un árbol? Y este es un proyecto de realidad virtual que fue muy exitoso hace 2 o 3 años. ¿Y qué pasa con esta experiencia? A ustedes les entregan una semilla, ustedes llegan a un sitio y les entregan una semilla, y ustedes ponen esa semilla en el piso. Cuando se ponen las gafas de realidad virtual, empiezan a ver todo un escenario negro. Cuando miran hacia arriba, empiezan a ver un halo de luz que se viene acercando cada vez más. Cuando atraviesen ese halo de luz, ustedes empiezan a ver a nivel de piso las hormigas, las hojas secas, y empiezan a subir, y ahí es cuando entienden que ustedes son esa semilla que pusieron en el piso que ya está creciendo. Y ustedes siguen subiendo y empiezan a entender todos los niveles de un árbol en crecimiento, todos los niveles de la selva, hasta que ustedes son el árbol más grande de la selva. Ya es de noche, ven el cielo espectacular, estrellado, pero al final empiezan a escuchar unas sierras y empiezan a ver fuego que empieza a consumir la selva. Como ustedes son un árbol, no se pueden mover. Ese fuego llega a ustedes, los quema y llega el sonido de sierra, los corta y ustedes caen. El impacto que tiene este tipo de experiencias en realidad virtual y poder ver el mundo desde el punto de vista de un árbol y poder entender algo, por ejemplo, los incendios de la Amazonía o los incendios que han ocurrido en los últimos años desde esta perspectiva, es supremamente impactante. ¿O qué pasa, por ejemplo, también con una situación como estas? Nunca hemos visto fotografías de osos de anteojos, a lo lejos, pero ¿qué pasa cuando nos ponemos las gafas de realidad virtual y este oso lo tenemos a pocos centímetros de distancia? Eso es lo que permite la realidad virtual, cosas que normalmente no podríamos ver de otra forma o cosas que queremos sentir y en las que queremos emplear los sentidos en su totalidad y queremos ser parte de esa historia. Lo que permite la realidad virtual es que nos permite ser parte de algo, nos hace parte de un entorno general, aparte de contarnos una simple historia. Nosotros pertenecemos a ese entorno en el que estamos inmersos. ¿Y cómo funciona esto? Más adelante, no es solo con las gafas, también tenemos guantes y tenemos tecnología áptica que nos permite eh, a- ampliar esos sentidos. Entonces, ¿qué pasa si empezamos a tener tacto y podemos empezar a interactuar con objetos virtuales, los cuales podemos mover, podemos agarrar, podemos sentir y podemos desplazar dentro de un entorno virtual? ¿O qué pasa, por ejemplo, con un traje como estos, que podamos sentir el calor, podamos sentir el frío? Todas estas son experiencias que amplían la sensación de la historia que queremos contar. Y en realidad aumentada, ¿qué sucede? Imagínense, por ejemplo, en esta experiencia, a todos nos contaron la historia de Caperucita Roja.
todos la leímos o nos la contaron nuestros padres, pero ¿qué pasa cuando por medio de realidad aumentada podemos tener a Caperucita Roja sobre el sofá o sobre la cama en nuestro cuarto y que sea Caperucita Roja la que nos cuente esa historia en nuestro espacio y empiece a interactuar con los objetos que están en nuestro espacio? Ahí la historia cambia completamente y nosotros nos volvemos partícipes de esta historia. En esta experiencia en particular, ustedes pueden hablar con los personajes y le pueden dar comandos de voz a los personajes. Entonces, ¿qué pasa si uno le indica a Caperucita? Caperucita empieza a contar mi historia y empieza a narrar. Y uno le va dando indicaciones a lo largo de la historia y empieza a interactuar con ellos. La historia y la forma de narrar la historia cambia completamente. O imagínense esto fue una campaña muy exitosa que hizo Burger King hace un par de años y le dijo a sus usuarios, descarguen esta aplicación y cada vez que ustedes vayan por la calle y vean una publicidad de la competencia, sea en impresos, sea en vallas, sea en un EUCOL, sea en un medio de transporte, saquen la aplicación, escaneen esa imagen y quémenla digitalmente. Esto es una campaña de realidad aumentada. ¿Qué sucede con eso? Todos salieron con sus celulares y cada vez que veían una publicidad de McDonald's, activaban su celular y digitalmente se quemaba eso. Eso les iba dando puntos y eventualmente podían reclamar una hamburguesa adicional. ¿Qué sucede con este tipo de aplicaciones? Más allá del interés de descargar una aplicación y que sea llamativo, buscar publicidad de la competencia, a Burger King le sirvió para identificar de forma masiva y casi inmediata en qué lugares se estaba pautando la competencia, todo con ayuda del público en general. Y esto fue algo que fue muy exitoso en Estados Unidos. Y ya para ir cerrando, quiero comentarles lo que está sucediendo ahorita con los videojuegos, con las plataformas virtuales. Este tema de realidad virtual y aumentada eh, está extendiéndose a un medio que se llama ahorita, o se está conociendo como el metaverso. Y el metaverso son todos estos mundos virtuales que estamos navegando a diario. Por ejemplo, festivales de música que están creando sus entornos virtuales, donde uno puede navegar el festival de música durante los 3 días, puede interactuar con avatares, puede hacer un montón de cosas en el mundo virtual. O los videojuegos, que los videojuegos, pues hace un tiempo se decía que el futuro de los videojuegos que iban a ser las redes sociales del futuro, pero la verdad es que son actualmente las redes sociales más impactantes que hay. ¿Y qué pasa con los videojuegos? Los videojuegos están marcando la parada en lo que va a ser la interacción a nivel virtual. Ya hay universidades y medios educativos que se están aliando con plataformas de videojuegos para poder hacer sus contenidos en plataformas. O, por ejemplo, marcas como Nike, Bush, y marcas de ropa más tradicionales están vendiendo su ropa en plataformas virtuales para vestir un avatar, porque el avatar va a ser la representación nuestra dentro de un entorno virtual que ya existe, y es un entorno virtual que no va a desaparecer, al contrario, son entornos digitales que van creciendo y van a permitir interacción mucho más masiva. Entonces, ya para cerrar, la invitación es, empecé con esta imagen y es pensando un poco también en la empatía y cómo estos medios tradicionales nos podrían permitir interactuar en un futuro. Aparte de toda la narrativa y todo lo que nos permite generar, imagínense que pudiéramos capturar todos los momentos actuales en 360 grados y que en un futuro lo pudiéramos ver en realidad virtual. Si yo en este momento que tuve esta cámara a los 13, 14 años y me pudiera poner unas gafas en este momento y pudiera volver a ese espacio en 360 e interactuar con las personas que estaban ahí y que tal vez ahorita no están, sería muy impactante. Les dejo mis datos y muchas gracias por el espacio. Muy bien, Juan Manuel, muchas gracias
por tu presentación, muy interesante. Hay muchas preguntas, muchas inquietudes que vamos a comenzar a conversar a partir de este momento en los próximos minutos en este Unisabana Ágora. Uno de los primeros comentarios que nos hacen en las redes sociales es esa posibilidad de ponernos en el lugar de alguien o algo es muy valioso y se puede explorar mucho, por ejemplo, para fundaciones y ONG para generar empatía. Digamos, esta reflexión va más hacia el uso, el propósito que pudiera tener el uso de este tipo de tecnología. ¿Cómo lo ves, Juan Manuel? Claro que sí, claro que sí. Y digamos que la realidad virtual aumentada lo que nos permite es ser parte de algo. Entonces, digamos, con el ejemplo que les mostraba del oso, o por ejemplo lo del árbol, es si nos podemos desplazar a esos entornos y podemos entender ese entorno en 360 grados, no simplemente por una pantalla plana, eso nos permite entender mucho mejor lo que sucede en estos entornos. Digamos que con realidad virtual tenemos una ventaja y digamos los estudios en realidad virtual dicen que la recepción de la información es en un porcentaje mucho mayor a lo que sucede en medios más tradicionales. Entonces, por ejemplo, en ONGs, si nosotros queremos mostrar lo que sucede en una zona específica del país, por ejemplo, y lo podemos tener en realidad virtual, cuando una persona en una ciudad, sea Bogotá, Medellín, Barranquilla, la ciudad que queramos, y la historia que estamos contando es en una zona alejada de estas ciudades capitales, permite entender lo que está sucediendo allá y le permite identificar y sentirse parte de eso que está sucediendo. Entonces, eso es lo que quiere la realidad virtual y eso es, digamos, cuando queremos contar historias por medio de realidad virtual, pensemos en desde el punto de vista de quién lo vamos a contar y el usuario cuando se ponga las gafas, qué, qué función va a tener dentro de esa historia, porque el usuario necesita tener una función, no es un usuario pasivo, debe ser parte de lo que está sucediendo. Entonces ahí es donde aprovechamos mucho esta tecnología. Y en el caso, por ejemplo, de una zona rural donde vayan a construir algo, si podemos llegar y hacer una experiencia de realidad virtual, podemos ir generando una base y un archivo que puede servir a futuro para entender cuál era la flora que estaba en el lugar, cuál era la fauna que estaba en el lugar, y todo en 360 grados, ya no es solo la fotografía o el video encuadrado por un director o un productor o un camarógrafo, estamos entendiendo todo el entorno general para después poderlo navegar con estas tecnologías. Bien, estamos hablando, Juan Manuel, sobre maneras de contar historias. Estamos hablando de la forma. Una reflexión que valdría la pena hacer es de qué manera se puede llegar a alterar el contenido o necesariamente tener que transformar el contenido a raíz de la forma en la que estamos contando las historias, ya no desde el punto de vista del usuario o del televidente, como lo quieras llamar, sino de quien vive la situación realmente, esa mirada subjetiva. ¿Cómo esto influye en el fondo, en el contenido de la historia? ¿De qué manera hay que tener presente lo que se va a decir teniendo en cuenta que vamos a contarlo de una manera completamente distinta? Claro que sí, ahí lo importante es que el usuario ya no hablamos de espectador, y esa es una gran diferencia porque ya no es un espectador pasivo que está viendo una pantalla, es un usuario que está dentro de un entorno. Entonces, digamos, en un tema de comunicación o de periodismo inmersivo, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando le podemos poner las gafas de realidad virtual a una persona para que se desplace a una situación específica? Y les pongo un ejemplo. Hicimos un proyecto del terremoto de Ecuador en el 2016, donde llegamos pocos días después del terremoto, y es muy diferente cuando a uno le hemos visto múltiples noticias de lo que sucede en un terremoto, hemos visto fotografías, hemos visto registros, pero cuando uno se pone las gafas y puede hablar con una persona que a uno le está contando, es que atrás mío o atrás suyo del personaje, eso era un hotel y en ese momento no hay nada, y uno puede estar parado en la mitad de la calle y entender la dimensión general y el entorno completo de lo que está sucediendo, el impacto es total.
Y por eso, por situaciones como esa específicamente, es que la realidad virtual la llaman así, es la máquina de la empatía, porque es cómo ubicamos a ese usuario y cómo le damos la opción al usuario que comprenda ese entorno general y lo podemos sumergir. Y el usuario es el que decide. Entonces nosotros como directores o productores de un contenido inmersivo lo ubicamos en una situación específica, pero el usuario es el que decide con qué interactuar. Entonces sucede mucho como los videojuegos, que era con lo que terminaba. A uno en un videojuego lo ubican en una situación y uno navega ese espacio. Y eso es lo que sucede y cómo se narran las historias en realidad virtual y aumentada, que a uno lo ubiquen en un espacio y deben navegar ese espacio para entender la totalidad de lo que sucede en ese entorno. Bien, Laura Rivera nos pregunta, o le pregunta a Juan Manuel, como estudiantes, ¿cómo podemos ir entrando en esta industria de realidad virtual? ¿Debemos, además del audiovisual, aprender una tecnología en específico antes de entrar en esta industria? Una muy buena pregunta. Yo vengo del mundo audiovisual y para mí fue un cambio radical, totalmente. Esto no entra a competir, digamos que este tipo de tecnologías no entra a competir con los medios actuales y tradicionales. Es una opción adicional y se utiliza para contar una historia específica. Con todo lo que ustedes están aprendiendo en audiovisual, ustedes ya están aprendiendo a contar una historia que es lo principal y todo, la tecnología es secundaria. Realmente lo importante es aprender a contar una historia y cómo vamos a contarle una historia a ese usuario. Para empezar en esto, hay formas de hacerlo. Pueden entrar, los que no han visto contenido de realidad virtual, pueden ingresar a YouTube, pueden ingresar a Vimeo, ahí empiezan a encontrar contenidos de realidad virtual. Y ya hay algunas cámaras que son muy asequibles que les permite ir grabando contenidos en 360 grados. Incluso con celulares ustedes ya pueden ir generando estos entornos en 360. Entonces no es necesario, digamos, definir qué rumbo tomo, las dos son complementarias y lo que ustedes están aprendiendo en el sector audiovisual les va a ayudar mucho. Lo importante es definir cuándo me sirve este tipo de medio como realidad virtual aumentada y cuándo me voy a otro tipo de medio más tradicional. Bien, Alexander Koppel pregunta a Juan Manuel, ¿es posible que en el futuro las películas se presenten en formato de realidad virtual? Imagino que se refiere al cine. Sí, ahí lo que, digamos, y ya está sucediendo, ya se está generando una mezcla entre realidad virtual y aumentada y cine, y es lo que se conoce actualmente como producción virtual. La producción virtual son cámaras de cine tradicionales que ya tienen unos sistemas integrados y están conectados a unos motores gráficos que son los que utilizamos nosotros para crear los contenidos de realidad virtual y aumentada y son los que se utilizan también para videojuegos. Esas dos tecnologías se están uniendo para crear esto que se llama producción virtual y lo que se quiere con la producción virtual es ubicar al usuario en el centro de la experiencia. Entonces hay dos formas en las que el cine está girando hacia allá. Una es ya crear contenidos específicos, por ejemplo, imagínense una película de Avengers o de Superman, que ustedes puedan estar en el centro y puedan ser parte de esa experiencia. Y la otra es cómo empezamos a utilizar realidad aumentada y realidad virtual para ampliar la experiencia, que es lo que sucede, por ejemplo, en el Mandalorian. En el Mandalorian utilizaron técnicas de realidad virtual y aumentada para ampliar ese escenario y ubicar a los personajes sin tener que desplazarse a una locación específica que cumpliera con las condiciones que necesitaba la producción. Simplemente con realidad virtual amplían ese escenario y por medios digitales lo pueden hacer. O lo que sucedió, por ejemplo, con la creación de la película del Rey León. El productor y el director crearon la segunda versión del Rey León, tomaron todos los escenarios de la película original y por medio de motores gráficos como Unreal Engine o Unity, digitalizaron todos los entornos de la película original y lo que ellos hacían era ponerse las gafas de realidad virtual, se sumergían en los escenarios y el director iba diciendo, acá necesito más cebras, acá necesito más elefantes, la luz del sol muévanmela para la izquierda
e hicieron toda la producción en entornos de realidad virtual. Entonces, así es como se están mezclando las dos tecnologías. Impresionante, impresionante esto. Nos escribe Johan Steven Sánchez Herrán. Pregunta, ¿crees que quizá en Colombia estamos muy atrasados en cuanto a la utilización de estas tecnologías de realidad virtual? ¿Nos estamos quedando atrás con relación a otros países? Buenísima pregunta y me encanta, y la respuesta es no. Y la respuesta es no porque eso es algo que creemos, y creemos que en Colombia nos falta mucho, que en Latinoamérica en general nos falta mucho, pero la verdad es que en Colombia y en Latinoamérica se están creando contenidos de muy alto nivel. Lo que pasa es que debemos buscar los medios para que esos contenidos salgan a la luz y realmente más personas los puedan ver. Y por eso es el interés, lo que mencionabas al comienzo, William, de esta red de XR-LATAM. Es una red que estamos creando para darle visibilidad a los proyectos que están sucediendo en Latinoamérica. Todo lo que les mostré en la presentación son cosas que se están creando en Latinoamérica y se pueden crear en Latinoamérica. Y en Colombia ya encontramos desarrollos con simuladores, con chalecos, con tecnología áptica, hay producción virtual. Entonces, no creamos que Colombia está atrasada. Tenemos algunas cosas por mejorar, tenemos algunas limitantes, digamos, de acceso a equipo, pero la capacidad para realizar contenidos de primer nivel está. Pues qué bien que estemos a la vanguardia también en este tipo de narrativas y en estas tecnologías. Pregunta Javier Piraquide, a través de plataformas masivas como YouTube, ¿el sonido es envolvente y se mantiene en la fuente del mismo? Sí, y el sonido es una parte fundamental de la experiencia. Y el sonido cambia, digamos, lo que permite el sonido inmersivo es que responda al movimiento de la cabeza. Entonces, cuando yo me pongo unas gafas de realidad virtual, entiendo el sonido como lo hacemos en el día a día. Uno sabe si el sonido viene de una fuente que está ubicada en la parte, al lado derecho o al lado izquierdo, o viene de atrás o viene de adelante. Entonces, el sonido inmersivo se integra a las experiencias de realidad virtual y eso es lo que le da mucha más riqueza a las experiencias. Por ejemplo, en la experiencia que les mostré de este diario de la persona ciega, toda esa experiencia está hecha a partir de sonido inmersivo y uno recrea los escenarios a partir del sonido. Uno sabe que está en un parque y viene una familia caminando y se acerca un perro, o identifica que está en un sitio cerrado, en una casa con un techo de un material específico, que está haciendo un té, todo por medio del sonido. Entonces, en este tipo de experiencias, sí es muy importante tener a alguien que pueda complementar la historia por medio de sonido inmersivo, que en este caso se llama sonido binaural o ambisónico. Bueno, aquí Daniel León nos invita a pensar en el futuro. Dice, ¿crees que la interacción con la realidad virtual puede llegar a un punto tan alto que vamos a percibir en un momento todos los 5 sentidos? Sí, sí lo creo. Lo creo que va a ir hasta allá. Digamos que lo maravilloso de esta tecnología en este momento es que hay mucho por construir y que entre todos podamos construirlo. Los que no han ingresado a la tecnología tienen un montón de cosas para aportar. Hace 3 años no estábamos hablando, por ejemplo, de esto del metaverso. Ahorita estamos hablando de la integración con sistemas de videojuegos, y lo que vaya a suceder en 2, 3 años pues va a cambiar un montón. La tecnología va avanzando muy rápido, pero falta un montón de cosas por construir, un montón de dificultades por solucionar. Entonces lo importante es que empecemos a crear las historias y de acuerdo a las necesidades de cada uno y desde el entorno en que cada uno quiera contar su historia, pues podamos ir construyendo esto. Pero sí creo que los 5 sentidos cada vez más van a estar vinculados. Bien, solo algunos comentarios finales ya para cerrar, Juan Manuel, y agradeciendo la generosidad y el tiempo que nos has dedicado esta mañana. Eh, un comentario aquí del profesor Jerónimo Rivera. Menciona que Alejandro González Iñárritu realizó una experiencia muy interesante en Estados Unidos para mostrar a los norteamericanos la experiencia de los mojados al entrar ilegalmente al país.
eh, algún comentario al respecto y sobre tal vez los alcances que pueda tener esta tecnología y esta industria específicamente en la manera de contar historias. Vamos a ver historias completamente distintas gracias a este tipo de tecnología. Sí, la experiencia a la que hace referencia Jerónimo es Carne de Arena y es una experiencia, digamos que en términos de realidad virtual, hay unas experiencias que se llaman location based, que es yo me desplazo a un sitio y voy a un sitio físico a vivir la experiencia completa. No lo hago desde mi casa o desde la oficina, sino que me desplazo a un sitio que tenga montada toda la infraestructura para vivir esa experiencia. En el caso de Carne de Arena de González Iñárritu, es involucraron muchas tecnologías, eso tiene realidad virtual, tiene animación, tiene capturas volumétricas, y hacia allá es a donde se quiere llevar la narrativa, es que yo pueda estar en el centro de la experiencia y pueda tener todo un montón de cosas adicionales. Digamos, ahí en esa experiencia había un momento en que se eleva un helicóptero y que yo pueda sentir el viento del helicóptero de las hélices pegándome y que yo no me pueda casi mover por la presión del viento, o que pueda tener a un niño también corriendo conmigo, porque eso sucede en la frontera, que pueda estar corriendo con un niño en la frontera, pueda sentir la arena en los pies. Entonces, todo este tipo de experiencias es lo que, y que pueda aplicar todos los sentidos, es lo que le va a dar la virtud a este tipo de tecnologías. Y hacia allá creo que es hacia donde deberíamos llevar las experiencias de realidad virtual, más allá de verlo en 360, que podamos sentirnos parte de eso apoyándonos en múltiples tecnologías que se involucran. Hay una cosa adicional que quiero comentar que me parece muy importante y es que la realidad virtual y aumentada es una tecnología transversal que abarca múltiples industrias y necesitamos juntarnos y unirnos con múltiples experiencias y personas de múltiples habilidades. Entonces, la parte audiovisual y la parte narrativa es una, pero tenemos que juntarnos con ingenieros, tenemos que juntarnos con gente que sepa de aplicaciones, con gente de 3D, con gente de videojuegos, y es un grupo, digamos, de personas que entre más habilidades confluyan en una experiencia, pues más rica va a ser la experiencia en general. Pues Juan Manuel, no queda más que agradecerte nuevamente el habernos acompañado en este Unisabana Ágora. Muy interesante lo que nos has contado, el futuro que le espera a la industria audiovisual, a la industria del cine, con estas nuevas tecnologías y estas nuevas en la historia de estar presencialmente, prácticamente metido en el sitio donde se está desarrollando la historia. Muchas gracias. Una feliz mañana, Juan Manuel. Muchas gracias a ustedes por la invitación y también un feliz resto de semana para ustedes. Muchas gracias. Y desde ya los invitamos a nuestro siguiente Unisabana Ágora. Lo va a realizar el Departamento de Gestión el próximo 3 de mayo. Próximo 3 de mayo, estén muy pendientes. Nuestro invitado será Juan Pablo Velázquez Palacio, vicepresidente de Recursos Humanos de 3M. Muchas gracias por habernos acompañado y los esperamos en el siguiente Unisabana Ágora. Hasta entonces.